Y vamos a comenzar. Quiero ver acá. Vamos a comenzar. Bueno. Bien, entonces pues ya revisamos el concepto de la transformada Z, que proviene pues del aplicar la transformada Laplace a la función que nos define el muestreo de una señal ideal a través de un tren de impulsos. Esa transformada Z, pues también revisamos su equivalencia con respecto al plano Z, ¿cierto? Del plano Z, cómo son lugares geométricos y su relación con el plano complejo S, o sea, la relación que hay entre sistemas continuos y sistemas discretos. Y también, pues, en la sesión de clase pasada, introducimos las propiedades de la región de convergencia. Entonces, ¿qué nos falta para poder calcular transformada Z? Pues definir lo que corresponde a la serie geométrica, ¿sí? Entonces, la serie geométrica pues es una expresión matemática que se relaciona a continuación, que corresponde a la sumatoria desde una variable ρ que está elevado a la k, desde k igual a i hasta n, ¿sí? Entonces, la serie geométrica podemos decir que arranca desde un valor i hasta un valor n, donde obviamente ese valor i, n o k es entero, ¿sí? O sea, prácticamente k pertenece a los enteros. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, pues, con respecto a la serie geométrica, es qué condiciones debe cumplir esa serie geométrica para que converja, ¿sí? Entonces, asumiendo que los límites son infinitos, ¿cierto? Para que esta serie converja, es necesario que analizar qué pasa con el valor de ρ, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ρ es mayor que 1, ¿cierto? Entonces imaginen que k tiende a infinito. Si k tiende a infinito, pues obviamente esa serie diverge, ¿no? Si ρ, el valor absoluto de ρ es igual a 1, entonces muy posiblemente vamos a tener una señal alternante que vaya entre 1 menos 1, 1 menos 1. Pero si va a este infinito, pues como es alternante, también diverge, ¿no? Cuando ρ es mayor que 1 y ρ es igual a 1, diverge. Pero si el valor absoluto de ρ es menor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues que si un valor ρ con norma menor que 1 elevado a un valor k que tiende a infinito, pues obviamente va a converger a 0. Entonces, esta es una de las condiciones para que la serie geométrica converja, ¿no? Ahora, si ya sabemos cuál es la condición para que la serie geométrica converja, entonces la idea es, bueno, saber hacia dónde converge la serie geométrica. ¿Qué expresión matemática nos define que converge? Para ello, pues lo que vamos a hacer inicialmente, pues es desenvolver esa sumatoria. Entonces se evalúa el término ρ a la k, teniendo en cuenta que k arranca desde k igual a i, o sea, ρ a la i, hasta k igual a n, o sea, hasta ρ a la n. Eso es lo primero que hacemos. Entonces la serie geométrica que arranca en i y termina en n, pues la desglosamos acá, ¿no? Ρ sub i hasta ρ sub n. Después, para saber hacia dónde converge la serie geométrica, partiendo de la condición que vimos anteriormente, entonces ahora lo que hacemos es factorizar el término ρ, ¿sí? Entonces, en toda la expresión factorizamos ρ como un factor común. Entonces, ρ sub i por ρ sub i menos 1, pues nos da ρ por ρ sub i menos 1 es igual a ρ sub i, ¿no? O sea que ahí hemos factorizado ρ, ¿no? Si de ρ sub i más 1 factorizamos ρ, nos queda ρ a la i. Si de ρ a la i a la más 2 factorizamos ρ, pues aquí nos quedaría ρ a la i más 1, ¿sí? Si el término ρ a la k factorizamos ρ, pues nos quedaría ρ a la k menos 1 y así sucesivamente hasta cuando lleguemos a ρ a la n factorizamos ρ, pues nos quedaría ρ a la n menos 1, ¿sí? Entonces, primero se evalúa la sumatoria desde i hasta n y después factorizamos ρ. El siguiente paso, pues, es aquí a esta expresión vamos a completar, vamos a sumarle lo que está dentro del paréntesis, vamos a sumarle ρ a la n y le vamos a restar ρ a la n, ¿sí? Dentro del paréntesis para que la expresión no cambie, ¿no? Sí, es el siguiente paso, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho ahí es que le sumamos ρ a la n y le restamos ρ a la n, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis. Y al hacer eso, pues lo que podemos observar es que dentro de la sumatoria va a aparecer este término, dentro del paréntesis, ¿no? O sea,
la evaluación de ρ desde i hasta n, es decir, que este término es equivalente a la misma serie geométrica, ¿sí? O sea, este término es el mismo término, la serie geométrica que arranca desde i y termina hasta n. Entonces, pues, reemplazando ese término, ¿sí? Podemos decir que la serie geométrica que arranca desde i y termina hasta n es igual a ρ, factor común de ρ i menos 1 más la serie geométrica que va desde i hasta n menos ρ a la n, y que esta serie converge siempre y cuando el valor de ρ sea menor que 1. ¿Sí? La condición para que converja. Bien, entonces la idea es separar o digamos que agrupar el término de la serie geométrica y despejarlo. Y al despejarlo, pues ya sabemos hacia dónde converge, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, ρ por ρ sub i menos 1, pues nos da que es la serie geométrica y es igual a ρ sub i más ρ sub i por la serie, ρ por la serie geométrica que hay hasta n menos ρ sub i n, ρ elevado a la n más 1, ¿no? O sea, es multiplicar este término por esos tres términos y tenemos esa expresión. Ahora este término de la serie geométrica lo pasamos al otro de la igualdad, o sea, la serie geométrica desde i hasta n, ¿cierto? Evaluada desde i hasta n. Este término que es positivo pasa al otro lado negativo, pues menos ρ, la serie geométrica desde i hasta n, pues va a ser igual a ρ elevado a la i menos ρ a la n menos 1. Si aquí factorizamos el término de la serie geométrica, es factor de 1 menos ρ sub i, perdón, ρ elevado, que es ρ nomás, ρ, pues va a ser igual a ρ sub i menos ρ a la n menos 1. Entonces este término pues lo pasamos a dividir y pues tenemos esta expresión, ¿no? Entonces la serie geométrica que arranca en i y termina en n converge a ρ sub i menos ρ a la n más 1 sobre 1 menos ρ. Entonces esa es hacia ese valor converge la serie geométrica. Entonces ya, para adaptar esto al cálculo de las funciones de la transformada z, pues normalmente nosotros vamos a hacer ejercicios donde tenemos sumatorias que van de, o sea, las funciones, la transformada unilateral de z, ¿no? Entonces, la transformada unilateral z normalmente define, es la que se trabaja, ¿sí? La que vamos a desarrollar, utilizar en los ejercicios, que arranca desde 0 hasta infinito, y aquí tenemos una función x de n por z a la menos n. Entonces, como lo vamos a ver con ejercicios, esa expresión hay que llevarla a la forma de ρ a la n, ¿sí? A la forma de la serie geométrica. Entonces, pero lo que tiene en común o lo que tiene, bueno, además de la forma de la serie geométrica, es la expresión de la transformada z, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en los límites. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea es definir la serie geométrica que arranca desde i igual a 0 hasta n que vale infinito, ¿sí? Entonces, haciendo eso, pues si i es igual a 0, ¿no? Y n es igual a infinito, pues la serie geométrica que va desde k igual a 0 hasta infinito, pues va a ser igual a ¿quién? Entonces, ρ a la i, si i es igual a 0, ρ a la 0 que nos va a dar, pues 1, ¿cierto? O sea, que nos da 1, menos si ρ se eleva a la n y n tiende a infinito, y además la condición de convergencia es que ρ es menor que 1, la norma de ρ es menor que 1, pues obviamente un valor que tiene norma menor que 1 elevado al infinito, pues esto va a tender a 0, ¿no? Sobre, pues 1 menos ρ. Entonces, en conclusión, la convergencia de una serie geométrica que arranca en 0 y termina en infinito, ¿sí? Pues va a ser 1 sobre 1 menos ρ, y la condición necesaria para que esa serie converja es que el valor absoluto de ρ tiene que ser menor que 1. Entonces esta expresión que tenemos acá es la que vamos a utilizar para el desarrollo de, bueno, gran cantidad de ejercicios de transformada z. ¿Listo? Entonces la vamos a recordar y en cierta manera pues memorizar, ¿no? Entonces la serie donde se converge la serie geométrica de 0, que arranca en 0 y termina en infinito, pues converge al término 1 sobre 1 menos ρ, y la condición para que converja es que el valor absoluto de ρ tiene que ser menor que 1. Cuando hagamos los ejercicios, vamos a ver que esta expresión nos define las funciones de transferencia de la transformada z, y esta expresión nos define las regiones de convergencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante
este concepto. Bueno, entonces, a partir de acá, pues vamos a empezar a revisar propiedades y ejercicios, ¿no?, de la transformada Z. La primera propiedad que tiene la transformada Z, pues es la misma propiedad que tiene las transformaciones tiempo-frecuencia que ustedes han revisado en señales y sistemas continuos, ¿sí? Como la tiene la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, y pues es la misma propiedad que va a tener la transformada Z, ¿no? Entonces la transformada Z pues parte del hecho de que nosotros conocemos funciones de la forma f a la n, ¿cierto? Le aplicamos transformada Z y sabemos que pues, obtenemos funciones de transferencia. O sea, esta sería una función de transferencia, y adicionalmente al aplicar la transformada Z, como resultado se le asocia una respectiva región de convergencia, ¿no? Entonces, la propiedad de linealidad está compuesta por dos propiedades: homogeneidad de escalabilidad y aditividad. Entonces, la propiedad de homogeneidad o escalabilidad, que nos dice, bueno, si tenemos una función en el dominio temporal discreto f de n que está multiplicada por un escalar, o sea, acá pertenece a un valor, por así decirlo, real, ¿cierto? Entonces, la transformada z de k por fn, pues es equivalente a sacar el escalar fuera de la transformación y calcular la transformada z a f de n, o sea, esto es igual a k por la transformada z de f de n, y pues va a estar asociada a una respectiva región de convergencia. Entonces, esa es la homogeneidad. Entonces, sí, las constantes, así como la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, la transformada z, la diferencial, la integral, son transformaciones lineales, pues las constantes salen de las transformaciones, ¿sí? Y la segunda propiedad, pues es la de aditividad o distribución de la transformación, ¿no? Entonces, si tenemos una función discreta de f1, pues aplicarle su transformada z, tenemos f1 de z, con su respectiva región de convergencia 1. Si tenemos una función f2 discreta, si le aplicamos la transformada z, pues tenemos su respectiva función de transferencia con su respectiva región de convergencia 2. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de aditividad? Pues que si tenemos la transformada z de la suma de esas funciones, hasta n funciones temporales, esa transformada z es equivalente a calcular la transformada z a cada una de las funciones en forma independiente, y después sumarse, ¿no? Obviamente, esta función f1 va a tener una región de convergencia 1 y esta función 2 va a tener una región de convergencia 2. Y como ya vimos en las propiedades de la región de convergencia, la región de convergencia total pues es igual a la intersección de la región de convergencia 1 con la región de convergencia 2, ¿sí? Y obviamente pues las funciones de transferencia se simplifican, o sea, se suman, se simplifican, porque, bueno, aquí va a tener unos ceros y unos polos, aquí va a tener unos ceros y unos polos, ¿no? Pero al sumarlas, al unirlas, muy posiblemente se van a compartir los polos, pero se van a crear nuevos ceros, ¿sí? Entonces, digamos que es muy importante simplificar esas funciones de transferencia. Entonces, las funciones de transferencia se suman algebraicamente y las regiones de convergencia se interceptan, ¿no? Entonces, si tenemos la propiedad de homogeneidad y aditividad, en suma, ¿qué nos da? La propiedad de superposición o linealidad. Entonces, si tenemos una combinación lineal, o sea, funciones que están en dominio temporal multiplicadas por una constante A, otra función en dominio temporal multiplicada por una constante real B, pues la transformada Z de esa combinación lineal es igual a sacar las constantes por aditividad y calcularle la transformada Z a cada elemento de forma independiente, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí va a estar la región de convergencia 1 y aquí vamos a tener la región de convergencia 2. Se pueden sumar algebraicamente A F1 y B F2 en el dominio Z, y la región de convergencia total pues va a ser equivalente a la intersección entre la región de convergencia de la función 1 y la región de convergencia de la función 2, ¿sí? Entonces esta es la propiedad de linealidad o superposición, que obviamente considera la escalabilidad, homogeneidad, y considera la aditividad o distributividad de la transformación. Bueno, entonces, bueno, a partir de esta propiedad, pues vamos a hacer unos ejercicios y va a llegar el momento en que vamos a empezar a utilizarlas. ¿Listo? Bueno, entonces, pues vamos a empezar con
pues con un ejercicio básico, con las funciones básicas elementales, y vamos a ir incrementando la complejidad en el desarrollo, ¿no? Al comienzo, pues no vamos a utilizar, por ejemplo, el concepto de la serie geométrica, pero más adelante sí, ¿no? Entonces, este es el ejemplo más sencillo con el cual se aplica la transformada Z y todas las transformaciones tiempo-frecuencia, que es la señal fundamental más importante en el tratamiento digital de señales, que es la señal del impulso, ¿no? Entonces, el impulso unitario discreto, podemos observar que, obviamente, por definición matemática, el impulso unitario discreto es una función que vale 1 cuando n es igual a 0 y vale 0 cuando n es diferente de 0. Entonces, quiere decir que tiene amplitud 1 cuando n es igual a 0. Y para valores diferentes de n, o sea, valores de n diferentes de 0, el impulso unitario vale 0. O sea, la área de la curva de su función es 1, ¿no? La área de la curva del impulso unitario discreto es 1. De igual manera, pues podemos decir que ese impulso es una función unilateral positiva. ¿Por qué? Porque es unilateral positiva, porque está definido para tiempos mayores o iguales que 0. Bueno, obviamente está definida solo para n igual a 0, pero el hecho de que esté definida desde 0 ya implica que es una señal o una función que es unilateral positiva. Entonces, pues a partir de ahí vamos a calcular la transformada Z del impulso unitario discreto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos la definición. Entonces, por definición, entonces, x de z, ¿a qué es igual? Pues es la transformada z de x de n. ¿Y qué es la transformada z de x de n? Pues entonces, por definición, es la sumatoria desde n igual, voy a trabajarlo desde menos infinito hasta infinito, de x de n. ¿Qué es x de n? Pues delta de n. Voy a asumir que t sub m vale 1, ¿sí? Entonces sería n por z a la menos n. Entonces aquí haciendo un paréntesis, pues como es la función más sencilla, aquí pues vamos a recordar una propiedad del impulso unitario discreto, ¿no? Entonces recuerden que si nosotros tenemos la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de una función f de n multiplicada por delta de n, pues esa propiedad nos dice que eso es igual a f de 0. ¿Por qué? Porque el impulso vale 1 cuando n es igual a 0 y cuando vale 0 cuando n es diferente de 0. Luego, para cualquier valor de n diferente de 0, pues fn se multiplicaría por 0. Cualquier valor diferente de 0 se multiplicaría por 0. Y cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 0, perdón, cuando n es igual a 0, entonces el impulso vale 1 y valdría 1 por f de n, pero f evaluada cuando el impulso vale 1, que es 0. Entonces, en este caso es como si esta expresión z a la menos n es como si fuera f de n. Entonces, podemos decir, ya en conclusión, utilizando esa propiedad, que x de z es igual a z a la menos n evaluada cuando n es igual a 0, o sea, cuando el impulso vale 1. O sea, esto es igual a z a la menos 0, o sea, es igual a 1. Bien. Entonces, cuando se calcula una función de una transformada z, ¿qué se obtiene? Pues se obtienen tres cosas. Bueno, se obtiene una función de transferencia, se obtiene una región de convergencia. La función de transferencia va a tener ceros, va a tener polos, y tanto los polos y los ceros se van a representar en el plano complejo z. Bien, entonces aquí lo que tenemos inicialmente, pues obviamente es la función de transferencia. O sea, este sería un numerador sobre un denominador en términos de z. Obviamente, pues es un valor constante, ¿sí? Entonces, la transformada z del impulso unitario discreto es un valor constante unitario. Entonces, como esa es la función de transferencia, nos preguntamos, bueno, ¿tendrá ceros? ¿Tendrá polos? Entonces, podemos observar que no tiene ceros y no tiene polos. Entonces, como no tiene ceros y no tiene polos, pues quiere decir que en el plano complejo z, pues no vamos a representar los lugares geométricos ni polos y ceros. Bien, entonces, es la característica de la transformada z del impulso unitario discreto. Y ahora, pues vamos a ver qué pasa con la región de convergencia.
Entonces, recordemos las propiedades de la región de convergencia. Pues una de las propiedades, bueno, sabemos que son lugares geométricos circunferencias centradas en el origen, y una de las propiedades nos dice que no posee polos. Lo que quiere decir que los polos son los que delimitan o definen en dónde está la región de convergencia. Bueno, como la función de transferencia que obtuvimos no tiene polos, ¿qué significa eso? Pues que la región de convergencia no tiene límite. O sea, la región de convergencia es definido como todas las circunferencias centradas en el origen en el plano complejo Z. O sea, todas las circunferencias que haya con rayos desde 0 hasta infinito, incluidas en el plano Z, es la región de convergencia, ¿sí? Entonces, ¿y por qué sucede eso? Pues porque la función de transferencia, la transformada Z del impulso unitario discreto no tiene polos. Y como no tiene polos, pues no hay límites en la región de convergencia. Luego es todo el plano complejo Z, ¿sí? Todas las circunferencias que hay en el plano complejo Z. Y obviamente, como el impulso unitario discreto es unilateral positivo, pues se puede concluir o verificar también que la región de convergencia son circunferencias centradas en el origen hacia afuera, incluyendo la circunferencia que tiene radio cero. O sea, el punto cero es una circunferencia con radio cero, ¿sí? Todo el plano Z es la región de convergencia. Bien, entonces este es el ejercicio más sencillo, el impulso unitario discreto, la señal más sencillita. Entonces vamos a trabajar con otra señal. Entonces es el mismo impulso unitario discreto, solo que desplazado hacia la derecha y multiplicado por un escalar. La idea es que ustedes, pues, de tarea, pues hagan algo como esto, digamos que 3 por delta de n más, por ejemplo, más 3, ¿sí? Para que ustedes lo hagan y verifiquen qué pasa acá. Bueno, bien, entonces esta señal, pues obviamente es un impulso unitario discreto. Por definición, entonces podemos decir que el impulso unitario discreto desplazado un valor alfa o un valor delta, pues es igual a 1 cuando n es igual al desplazamiento y 0 cuando n es diferente del desplazamiento. Entonces vale 1 cuando n, en este caso, cuando delta es igual a 3. Y obviamente como está multiplicado por a, pues la amplitud aquí pues, se multiplicaría por a, ¿no? Y también podemos observar que esta señal pues está definida para tiempos mayores o iguales que 0, luego es unilateral positiva, ¿no? Es unilateral positiva. Entonces ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues evaluar la transformada z de esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La definición. Entonces, ¿qué es x de z? Pues x de z es la transformada z de la señal x de n. ¿Y qué es x de n? Pues la transformada z de x de n pues, va a ser igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de a por delta de n menos 3, que sería x de n, por z a la menos n. Entonces aquí ya podemos empezar a aplicar la superposición, ¿no? O sea, por linealidad, pues la propiedad de escalabilidad, la constante sale de la transformación. Entonces aquí ya podemos decir que la sale de la transformación, ¿sí? Porque es una constante, y que haría la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de delta de n menos 3 por z a la menos n, ¿sí? Bien, ahora, aquí pues volvemos a hacer otro paréntesis para recordar la otra propiedad del impulso unitario discreto, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis acá, ¿sí? Entonces, la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de una función f de n por delta de n menos delta, ¿cierto? Pues esto es igual a f de delta. Pues obviamente, el impulso unitario discreto desplazado delta, pues vale 1 cuando n es igual a delta, y para valores diferentes de n, para valores de n diferentes de delta, pues vale 0. O sea que cualquier función que se multiplique por un delta desplazado, un valor de desplazamiento, pues solamente será válido cuando n es el desplazamiento. Luego para valores diferentes de ese desplazamiento es como si se multiplicara por 0. Entonces, esta sumatoria de f de n por el impulso desplazado, un valor delta, pues es equivalente a evaluar la función f solamente cuando el impulso vale 1, o sea, cuando n es igual a delta. Entonces, aplicando esa propiedad, pues es como si nosotros definiéramos en esta transformación que z de n es como si fuera nuestra función que depende de n, ¿no? Entonces, x de z es igual a
por, pues aplicando esta propiedad, z a la menos n, donde n es igual a 3, ¿sí? Donde el escalón, donde el impulso unitario discreto vale 1, cuando n es igual a 3. Luego esto es igual a por z a la menos 3. Y si queremos verlo ya de esta forma es a sobre z al cubo. Entonces, en este caso, pues ya tenemos la función de transferencia, ¿no? Entonces ya se observa que es una función de transferencia. Y en esa función de transferencia, pues nos preguntamos, ¿tendrá ceros? Pues no, no tiene ceros, no hay raíces en el numerador. ¿Tendrá polos? Sí. ¿Cuántos polos tiene? Tiene 3. ¿En dónde? Tiene 3 polos en z igual a 0. O sea, tiene 3 polos en z igual a 0. O lo que es lo mismo, tiene un polo en z igual a 0 de multiplicidad 3. Bueno, en definitiva, hay 3 polos en z igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces como ya están esos lugares geométricos ya tienen esta función de transferencia, de la transformada z del impulso unitario discreto desplazado, pues ubicamos los lugares geométricos en el plano complejo z. Obviamente no hay ceros, entonces no ubicamos ceros, pero sí hay polos. ¿En dónde? En z igual a 0. Entonces acá hay un polo, dos polos y tendríamos que colocar otros polos, o sea, otro polo. O sea, acá hay 3 polos en el origen. Y ahora pues vamos a la propiedad de la región de convergencia. Entonces, ¿qué nos dicen las propiedades de la región de convergencia? Que son lugares geométricos, circunferencias centradas en el origen en el plano complejo z, y que esos lugares geométricos no contienen polos. Entonces, como no contienen polos, los polos son los que definen el límite de la región de convergencia. Entonces, aquí, básicamente, la región de convergencia es todo el plano complejo z o todas las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 0. O sea, no incluye el lugar donde está el polo de la función de transferencia, donde están los polos. Los polos están en z igual a 0. Como la región de convergencia no puede poseer polos, pues la región de convergencia es todo lo que esté fuera de esos polos. Entonces aquí normalmente uno hace como si fueran puntos, como líneas punteaditas, ¿cierto? Que no toque la circunferencia de radio 0, porque ahí está ubicado el polo. Entonces aquí la región de convergencia son todas las circunferencias centrales en el origen con radios mayores que 0, porque no debe poseer el polo, ¿no? No debe poseer el polo cuando z es igual a 0. Y obviamente, pues también volvemos y verificamos la otra propiedad de la región de convergencia que nos dice que como es una función unilateral positiva, porque está definida para tiempos mayores o iguales que 0, la región de convergencia son circunferencias centradas en el origen hacia afuera. Entonces, es otro ejercicio. La idea es que ustedes hagan para ver qué conclusiones pueden obtener. ¿Listo? Bueno. Bien. Pues seguimos avanzando en complejidad. Entonces seguimos con la función de transferencia. O queremos calcular la transformada z del escalón unitario discreto. Obviamente este escalón unitario discreto se caracteriza ¿por qué? Porque está, bueno, en este caso está multiplicado por un escalar a, y obviamente por definición el escalón unitario discreto vale 1 para tiempos mayores o iguales que 0 y vale 0 para tiempos menores que 0. Entonces obviamente ese escalón pues tendría amplitud a en cada uno de los pulsos, ¿no? Y está definido para n mayor o igual a que 0, o sea que es una función unilateral positiva. Y lo que habíamos comentado en un comienzo es que cualquier operador multiplicado por medio de n, pues quiere decir que se convierte en una función unilateral positiva. Entonces hay que tener cuidado acá porque aquí es donde vamos a empezar a aplicar el concepto de la serie geométrica. Entonces nos piden calcular la transformada z de esta función. Entonces, la definición. Entonces podemos decir que x de z es igual a la transformada z de x de n. Y por definición, pues es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de x de n, que sería a por mu de n por z a la menos n. ¿Sí? Bien, entonces aquí podemos simplificar esa expresión primero, aplicando superposición, o sea, la a es un valor constante, entonces sales de la transformación de la sumatoria desde n igual. Entonces acá lo que les comento, pues si el escalón unitario discreto vale 1 para n mayores o iguales que 0 y 0 para n menores que 0, quiere decir que todo lo que tenga que ver con n menor que 0 se multiplica por 0.
Entonces, el hecho de que una función se multiplique por el escalón unitario discreto implica que se truncan los límites de la sumatoria desde 0 hasta infinito, ¿no? Y obviamente, ¿cuánto vale ese escalón? Pues vale 1, o sea, es como si multiplicamos 1 por ¿quién? Por z a la menos n, ¿sí? Entonces, aquí hemos aplicado superposición, sale la constante, y segundo, el hecho de multiplicar por unidad de n quiere decir que multiplicamos por 1 para para tiempos n mayores o iguales que 0, pero para tiempos de n menores que 0 se multiplicaría por 0. Por esa razón, la sumatoria se limita desde 0 hasta infinito. Bien, entonces, esta expresión que tenemos acá, x de z igual a A por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de z a la menos n, es donde este término tenemos que llevarlo a la forma ρ a la n. O sea, hacemos ρ a la n igual a z a la menos n. Si es así, entonces hay una relación entre ρ y z. ¿Cuál es? Que ρ es igual a z a la menos 1. ¿Sí? Entonces, todas esas expresiones que están dentro de la sumatoria, si están en términos de potencias exponenciales, pues la idea es llevarlos a la forma de la serie geométrica. Entonces, como tenemos esa equivalencia, pues hacemos el cambio de variable. Entonces, podemos decir x de z es igual a A, ¿por quién? Por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? Entonces, acá ya reemplazo, ρ a la n. Pero ρ a la n, teniendo en cuenta que ρ es igual a z a la menos 1, ¿no? Y adicionalmente tenemos que definir la condición para que esta serie geométrica converja. Entonces, ¿cuál es la condición? Que el valor de ρ, valor absoluto de ρ, tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, se hace el cambio de variable y a este paso que es lo que se le llama llevar la expresión de la transformada z a la forma de la serie geométrica. ¿Sí? Entonces, aquí llevamos la expresión de la transformada z a la forma de la serie geométrica. Y cuando ya le llevamos a la forma de la serie geométrica y definimos la condición para que converja, entonces se reemplaza hacia dónde converge la serie geométrica. Entonces, hacia dónde converge la serie geométrica, que fue lo que ya demostramos, pues va a ser igual a A por quién. ¿Hacia dónde converge la serie geométrica? Pues a 1 sobre 1 menos ρ, ¿sí? Porque es la serie geométrica que va desde 0 hasta infinito, donde ρ es igual a z a la menos 1. Y obviamente, la condición para que converja, ¿sí? La condición para que converja es que el valor absoluto de ρ tiene que ser menor que 1. Entonces, como ya vimos, o sea, lo pasamos a la forma de la serie geométrica y hicimos que la serie geométrica convergiera bajo la condición de la región de la convergencia, entonces ahora nos devolvemos otra vez. ¿Y qué es devolvernos otra vez? Pues devolvernos otra vez es reemplazar este término ρ igual a z a la menos 1, reemplazarlo aquí en la función de transferencia y reemplazarlo en la restricción que nos va a definir la región de convergencia. Entonces, al devolvernos, ¿qué tenemos? Pues x de z es igual a, ¿por quién? Por 1 sobre 1, pero ese ρ lo reemplazamos por z a la menos 1, ¿cierto? Y adicionalmente, cuando converge esa función en términos de z, cuando ρ igual a z a la menos 1, tiene que ser menor que 1. Entonces, si a esta expresión que tenemos acá la multiplicamos, o sea, aquí la función de transferencia la multiplicamos por z y le dividimos por z, y esto que es igual a 1 sobre z, menor que 1, esto lo pasamos al otro de la igualdad, pues tenemos ya la conclusión definitiva. Entonces, x de z, ¿qué es igual? Entonces, varía a, ¿por quién? 1 por z, pues da z, sobre z por 1, z, y z por z a la menos 1, menos 1, ¿cierto? Y bueno, entonces este 1 sobre z pues quedaría 1 menor que z, o si lo queremos ver de esta forma, z mayor que 1. Que esta es la definición de la región de convergencia y esta es la definición de la función de transferencia. Y ahí ya tenemos los elementos que se obtienen cuando se calcula la transformada z. Entonces, entonces, como ya tenemos la función de transferencia, hay lugares geométricos. ¿Cuáles son los lugares geométricos? Los ceros y los polos. Entonces, ¿tiene ceros? Sí. ¿Un cero en dónde? En z igual a 0. Entonces, en el plano complejo z, ubicamos el 0 en z igual a 0.
¿Tiene polo? Sí. ¿En dónde? Entonces las raíces del denominador, en z igual a 1. Acá tiene un polo, ¿cierto? Obviamente este polo no es ese puntico, ¿no? El polo es una circunferencia de radio 1. Es un lugar geométrico circunferencia, ¿no? Y segundo, pues la región de convergencia. Entonces la región de convergencia, ¿qué son? Todos los lugares geométricos circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Entonces aquí está el radio mayor que 1, entonces normalmente uno coloca líneas punteadas, ¿sí? Porque la región de convergencia no posee el polo. Y concluye uno que la región de convergencia son todas las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Y se coloca línea punteada porque, por propiedades de la región de convergencia no posee el polo. O sea, el polo limita la región de convergencia, pero no está incluido en la región de convergencia. Entonces, así como cuando calculamos la transformada de Laplace, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de un escalón unitario continuo es 1 sobre S y su región de convergencia son los semiplanos con parte real mayores que 0. En el caso del escalón unitario discreto, la transformada Z pues es Z sobre Z menos 1 con región de convergencia, las circunferencias centradas en origen con radios mayores que 1. ¿Sí? Entonces, con el paso del tiempo, si uno va haciendo ejercicios, pues ya sabe en forma directa a qué corresponde la transformada Z del escalón unitario discreto. Bien, vamos a seguir entonces haciendo un ejercicio. En este caso es un ejercicio de superposición, ¿no? Entonces aquí tenemos una combinación lineal de dos funciones. ¿Sí? Tenemos x de n, que es igual a 2 a la menos n más 4 a la menos n por mu de n. Pues ahí tenemos dos exponenciales reales decrecientes porque, bueno, y adicionalmente unilaterales positivos, ¿no? O sea, pues está definido para tiempos positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque está multiplicado por mu de n. Obviamente, cuando n es igual a 0, 2 a la 0 da 1 y 4 a la 0 da 1. 1 más 1 da 2. Por eso acá, cuando n es igual a 0, pues la señal vale 2. Y conforme va creciendo n, pues se va disminuyendo. 2 a la menos 1, pues daría un medio. Más 4 a la menos 1 daría un cuarto. Un medio más un cuarto, pues nos va a dar un medio más un cuarto, nos daría más o menos 3 cuartos. O sea, acá estamos más o menos en 0.75, ¿sí? Y así sucesivamente, conforme pasa el tiempo, pues vamos a observar que esa exponencial va decreciendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a utilizar superposición, pero primero vamos a la definición. Entonces, ¿cuál es la transformada z de esta exponencial? Transformada z de esa señal, más bien, es igual a la transformada z de x de n, o sea, por definición, es la sumatoria. Ya de una vez coloco desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque ya sé que está multiplicada por el escalón, ¿no? ¿De quién? De 2 a la menos n más 4 a la menos n por z a la menos n. Entonces, ya puedo decir que x de z es igual, por superposición, a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2 a la menos n por z a la menos n más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 4 a la menos n por z a la menos n. Entonces, en este caso, al aplicar superposición, podemos decir que esta es una partecita de la transformada z. Esta sería x1z, que va a tener una respectiva región de convergencia 1. Y este término va a ser un x2 de z, que va a tener una región de convergencia 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar por superposición para obtener que x de z es igual a x1 de z más x2 de z y simplificarlas, ¿no? Y sabemos que x1 va a tener una región de convergencia 1 y x2 va a tener una región de convergencia 2. Entonces, por superposición, la región de convergencia total es igual a la intersección entre la región de convergencia 1 y la región de convergencia 2. Entonces, en este ejercicio vamos a aplicar la propiedad de superposición. Entonces, pues inicialmente, ¿qué requerimos? Pues calcular primero x1, después x2 con sus respectivas regiones de convergencia y ya posteriormente unir las funciones de transferencia y interceptar las regiones de convergencia. Aplicar superposición, ¿sí? Bien, entonces, empecemos con x1 de z. Entonces,
x1 de z, ¿a qué es igual? Acá arribita, ¿no? Es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2 a la menos n por z a la menos n. Entonces esto hay que llevarlo a la forma de la serie geométrica, o sea que si igualamos 2 a la menos n por z a la menos n, podemos decir que esto es igual a ρ sub 1 a la n, ¿sí? De tal manera que entonces podemos decir que ρ sub 1 es igual a 2 a la menos 1 por z a la menos 1. Y esta es la relación que nos va a permitir obtener la expresión de esa función en términos de la serie geométrica. Entonces, reemplazando, ¿qué tenemos? Pues x1 de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De ρ sub 1 a la n. ¿Pero cuánto vale ρ sub 1? Ρ sub 1 es igual a 2 a la menos 1 por z a la menos 1. Y bueno, ¿y cuáles son las condiciones que hace que la serie geométrica converja? La serie geométrica converge siempre y cuando la norma de ρ sub 1 tiene que ser menor que 1. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces sabemos hacia dónde converge la serie geométrica. Entonces, ¿hacia dónde converge? Pues ya sabemos. Entonces sabemos que x1 de z es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 menos ρ sub 1 de ¿quién? Cuando ρ sub 1 es igual a 2 a la menos 1 por z a la menos 1 y converge siempre y cuando la norma de ρ sub 1 es menor que 1. ¿Sí? Entonces ya llevamos la función a la forma de la serie geométrica, evaluamos hacia dónde converge y ahora ¿qué hacemos? Nos devolvemos. O sea, ¿qué es devolvernos? Pues devolvernos es reemplazar ρ sub 1 aquí en la función de transferencia y aquí en la región de convergencia. Es decir, reemplazando x1 de z es igual a ¿quién? A 1 sobre 1. Uy, aquí no me deja. Vamos a ver si acá hay 1 menos, entonces vamos a reemplazar los 1, que sería 2 a la menos 1 por z a la menos 1, ¿cierto? Y acá, punto y coma, la región de convergencia pues está definida por ρ sub 1. Entonces aquí sería 2 a la menos 1 por z a la menos 1 y esto tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Bien, entonces si esa expresión, voy a hacerlo acá, si aquí multiplicamos por z y dividimos por z, pues ya tenemos la función de transferencia de x1, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Pues x1 de z es igual a ¿quién? Entonces z por 1 pues da z. ¿Sí? Y el denominador z por 1 daría z. Z por menos 2 a la menos 1 por z a la menos 1 medio, pues z por z a la menos 1 a 1. Y menos 2 a la menos 1 pues es igual a z menos 1 medio, ¿no? Y la región de convergencia, pues aquí lo que se hace es simplemente, pues, este z a la menos 1 pasa al otro lado igual como z, ¿no? Entonces es como si fuera región de convergencia 2 a la menos 1 menor que z, ¿no? Este z a la menos 1 pasa ya como z, o lo que es lo mismo, z mayores que 1 medio. Entonces ya tenemos el resultado del cálculo de la transformada z. ¿Qué se obtiene del cálculo de la transformada z? La función de transferencia que tiene polos y ceros y la región de convergencia. Entonces, ¿esta función de transferencia tiene ceros? Sí. ¿En dónde? Tiene ceros en z igual a 0, entonces tiene un 0 acá. ¿Tiene polos? Sí, tiene un polo en donde en z igual a 1 medio, entonces acá nos ubicamos en un medio, ¿sí? En un medio, y ahí colocamos el polo. Obviamente ese polo es un círculo, ¿no? Un círculo de radio 1 medio. Y la región de convergencia son todas las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1 medio. Entonces, quiere decir que la región de convergencia la limita el polo, pero no contiene el polo. Por eso hay líneas punteadas, ¿sí? Y aquí tenemos la región de convergencia. Todo, bueno, sería la región de convergencia 1, ¿no? O sea, de la primera partecita. La región de convergencia 1, que son todas las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1 medio. Entonces tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Entonces ya hicimos, pues básicamente ya calculamos x1. ¿Qué nos falta? Pues x2. Entonces vamos a calcular x2. Entonces por definición, pues ya tenemos que
x2 de z, ¿a qué es igual? A la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito del segundo término, que sería 4 a la menos n por z a la menos n. Y esto hay que llevarlo a la forma de la serie geométrica. Entonces, pues, quiere decir que ese 4 menos n por z a la menos n, pues la idea es llevarlo a la forma de la serie geométrica, lo que significa que ρ es igual a 4 a la menos 1 por z a la menos 1. Bueno, aquí vamos a llamarlo ρ sub 2 y ρ sub 2. ¿Sí? Entonces, como ya vimos la equivalencia de lo que hay dentro de la transformada z para llevarlo a la forma de la serie geométrica, entonces hacemos el cambio de variable. Entonces, x2 de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de ρ sub 2 a la n. Obviamente, ¿qué es ρ sub 2? Ρ sub 2 es igual a 4 a la menos 1 por z a la menos 1. ¿Pero qué falta? Ah, falta la condición para que esa serie converja, que la norma de ρ sub 2 tiene que ser menor que 1. Entonces, pues, si ya se cumplen las condiciones, entonces se evalúa hacia dónde converge la serie geométrica. En este caso, pues, converge a 1 sobre 1 menos ρ sub 2, obviamente, cuando ρ sub 2 es igual a 4 a la menos 1 por z a la menos 1. Y la condición de convergencia es que ρ sub 2 tiene que ser menor que 1. Entonces, como ya lo llevamos a la forma de la serie geométrica, hicimos que convergiera la serie geométrica y la restricción, entonces nos devolvemos. Y entonces, al devolvernos, pues lo que hacemos es este término ρ sub 2, reemplazarlo en la función de transferencia y reemplazarlo en la región de convergencia. Entonces, podemos decir que x2 de z es igual a 1 sobre, entonces aquí quería 1 menos 4 a la menos 1 por z a la menos 1, y aquí la región de convergencia 2, pues significa que 4 a la menos 1 por z a la menos 1, pues es menor que 1. Entonces aquí, si nosotros multiplicamos por z y dividimos en z, y este término z a la menos 1 pasa al otro de la igualdad, pues tenemos que x2 de z es igual a z sobre z menos z por 1 haría z, y z por z menos 1 haría 1, por menos 4 a la menos 1, pues daría menos un cuarto, y la región de convergencia 2, pues quiere decir que da 4 a la menos 1 menor que z, o lo que es lo mismo decir que la región de convergencia 2 son todos los z mayores que un cuarto, todas las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que un cuarto. Entonces, como ya tenemos la función de transferencia 2 y la región de convergencia 2, pues vamos al plano complejo z, ubicamos el 0, ¿tiene un 0? Sí, en z igual a 0. ¿Tiene un polo? Sí, aquí entonces nos ubicamos aquí en un cuarto, ahí debe estar el polo, ¿no? Que ese polo es una circunferencia de radio un cuarto, ¿no? Y la región de convergencia, que no posea el polo, ¿sí? Z mayores que un cuarto, pues entonces sería aquí punteado, no contiene el polo, la región de convergencia, y serían esas circunferencias centrales de origen hacia afuera. La región de convergencia 2 son las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que un cuarto. Bien, entonces como ya hicimos independientemente x1 y x2, pues ahora aplicamos superposición. Entonces, al aplicar superposición, ¿qué tenemos que hacer? Pues, al aplicar superposición, lo que hacemos es que x de z total es igual a x1 de z más x2 de z. ¿Sí? Y adicionalmente, la región de convergencia total es igual a la región de convergencia 1 interceptada con la región de convergencia 2. Entonces, pues, reemplazando, pues simplemente vamos a tener que x de z es la suma algebraica de las funciones de transferencia. La primera, ¿cuál era? Z sobre z menos un medio, más z sobre z menos un cuarto. Entonces, simplificando, haciendo como un denominador, pues esto va a ser z menos un medio, factor de z menos un cuarto. Aquí este z multiplicaría z menos un cuarto, y el otro z multiplicaría a z menos un medio. De tal manera que x de z, ¿sí? Ya simplificando el numerador, entonces quedaría z por z, sería z al cuadrado más z por z al cuadrado, pues daría 2z al cuadrado.
menos, entonces, z por menos un cuarto, menos z por menos un medio, entonces menos un medio, menos un cuarto daría menos 3 cuartos de z. Y todo dividido sobre z menos un medio, factor de z menos un cuarto. Entonces sería la función de transferencia total. ¿Tiene lugares geométricos? Sí, polos y cero. Entonces, pero ¿dónde estarán los polos? Pues fácilmente aquí ubicamos los polos, ¿no? Tiene un polo, entonces tiene un polo en un cuarto y un polo en un medio, ¿sí? Un cuarto y un medio. Y ceros, pues, ¿cómo calculamos los ceros? Pues igualando el numerador a cero. Pues ahí observamos que tiene un cero en z igual a cero, ¿sí? Y el otro, pues tenemos que 2z menos 3 cuartos lo igualamos a cero, o sea que 2z es igual a 3 cuartos, o sea que z es igual a 3 octavos, ¿no? Entonces, ese cero, ¿dónde está? Más o menos aquí es el promedio entre un cuarto y un medio, está acá, 3 octavos, ¿no? Recuerden que todos estos son lugares geométricos circunferencias, son circunferencias. Ahora, como ya tenemos la función de transferencia y la ubicación de los lugares geométricos polos y en el plano complejo Z, ¿qué nos resta? La región de convergencia. Entonces, vamos a graficar aquí la región de convergencia 1, que nos dice que son, o sea, para la primera función, las circunferencias centrales en el origen con radios mayores que 1, y aquí, pues la idea es interceptarla con la región de convergencia 2, que son todas las circunferencias centrales en el origen con radios mayores que un cuarto. Entonces, si las graficamos, voy a hacer lo siguiente, pues digamos que acá es un medio para una y por aquí en la mitad pues es un cuarto para la otra, ¿no? Y obviamente la región de convergencia para la primera función son las circunferencias centrales del origen con radios mayores que un medio, y aquí para la segunda función son las circunferencias centrales del origen mayores que un cuarto. Ambas son circunferencias centrales del origen hacia afuera. ¿Por qué? Porque las dos exponenciales son unilaterales positivos, ¿no? Ahora, entonces la intersección, pues donde hay vacío, pues si se intersecta algo con vacío, pues da vacío, ¿no? Entonces, entre el espacio que tenemos aquí de un cuarto hasta un medio, es vacío para esta región de convergencia 1, luego se convertiría en vacío cuando se intercepta con la región de convergencia 2. Realmente, la intersección entre ROC 1 y ROC 2, pues es la intersección, aquí con otro colorcito, es la intersección entre las circunferencias centrales de origen mayores que un medio interceptadas con las circunferencias centrales de origen con radios mayores que un cuarto, ¿no? Y obviamente, pues eso nos da las circunferencias centrales en el origen con radios mayores que un medio, o sea, hasta la región total de convergencia. Y obviamente, si aquí está un medio, pues ya el resultante nos va a dar la región de convergencia. Circunferencias centradas en origen con radios mayores que un medio. Y tiene razón de ser, no puede estar el polo en un cuarto, no puede estar en la región de convergencia, por propiedades de la región de convergencia. La región de convergencia no posee polos. Entonces, y también pues podremos verificar ahí que la región de convergencia representa una función que es unilateral positiva. Es unilateral positiva, ¿por qué? Porque sus regiones de convergencia son circunferencias centrales en el origen hacia afuera. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues se ha revisado la propiedad de superposición con un ejemplo convencional. Bien, vamos a ver otra propiedad. Esta propiedad corresponde a esa propiedad se conoce como la propiedad del producto por una exponencial real, ¿sí? O también en algunos textos se conoce como la propiedad de desplazamiento o traslación en frecuencia o traslación compleja, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa esta propiedad? Pues se basa en el hecho de que se conoce una función f de n, ¿cierto? F de n, esta misma. Y obviamente que esa función f de n se le puede calcular la transformada z. Al calcular la transformada z de f de n, ¿qué pasa? Pues obtenemos una función de transferencia
con su respectiva región de convergencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa función fn se multiplica por una exponencial real? Bien sea de la forma e a la menos alfa n, o bien sea de la forma alfa a la n. O voy a colocar acá e a la alfa n, o alfa a la menos n, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice, bueno, si nosotros multiplicamos una función de la cual conocemos su región de convergencia y conocemos su función de transferencia por una exponencial real de cualquiera de estas cuatro formas, entonces la propiedad nos dice que la transformada z de esa función g de n es igual a obtener la transformada z de la función f de n normalita, o sea, la que conocemos acá, ¿sí? Pero donde haya un término z, se reemplaza por ¿quién? Por z por e a la alfa si el exponencial es negativo. O se reemplaza por z por e a la menos alfa si el exponencial es positivo, ¿sí? O por el contrario, se calcula la transformada z de f de z, se coloca la transformada z de fn común y corriente, pero donde haya un z, se reemplaza por z por alfa a la menos 1, bueno, o a la menos 1, o si es positivo, si es negativo, pues es igual a z por alfa, ¿no? Obviamente z por alfa a la menos 1 es z sobre alfa, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces aquí, ¿qué va a suceder? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Pues obviamente el hecho de que cada término z cambie de la posición, ¿sí? Pues eso implica que los lugares geométricos que son los polos del sistema, pues van a cambiar de posición. Y el hecho de que cambien de posición en el plano complejo z implica que hay una traslación o un desplazamiento de los polos. Por eso se llama propiedad de traslación o desplazamiento en la frecuencia. Es decir, que si se mueven los polos ¿qué hacen? Delimitan la región de convergencia. Entonces, si hay traslación en frecuencia, los polos cambian de posición, y si los polos cambian de posición, pues quiere decir que la región de convergencia cambia de posición, o sea, la región de convergencia también se desplaza. O sea, esta propiedad hay que tener cuidado porque la región de convergencia cambia, ¿sí? Porque la ubicación de los polos cambia, ¿sí? Bien, entonces aquí voy a hacer un par de ejercicios para uno sin utilizar la propiedad y otro utilizando la propiedad. Entonces, la idea es pues calcular la transformada z de una exponencial, en este caso real, decreciente, multiplicada por un escalón. Esta exponencial, pues obviamente, al ser multiplicada por un escalón, pues implica que va a ser una función que es unilateral positiva, ¿sí? Todo hemos trabajado siempre con unilaterales positivas. Más adelante llegará el momento en que trabajemos con unilaterales negativas. Y obviamente es decreciente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo pues de la manera convencional, ¿sí? Sin utilizar la propiedad, y una vez obtengamos el resultado, pues lo comparamos con el uso de la propiedad. Bien, entonces en este caso, pues por definición, pues, ¿qué es x de z? Pues x de z es igual a la transformada z de x de n. Y por definición, ya aplicando el truncamiento, porque ya sé que está multiplicada por el escalón, pues es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no? Desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De x de n, que es 1, porque ya truncamos la sumatoria, por e a la menos an por z a la menos n. Entonces aquí, pues, como ya está en términos exponenciales, pues la idea es llevar esto a la forma de la serie geométrica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ρ a la n, pues va a ser igual a e a la menos a n por z a la menos n. ¿Eso qué significa? Pues que ρ es igual a e a la menos a por z a la menos 1. Bien. Entonces esa expresión la llevamos a la forma de la serie geométrica. Bueno, entonces llevándolo a la forma de la serie geométrica, podemos decir que x de z, que es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién?
de rho a la n, obviamente cuando rho es igual a e a la menos a por z a la menos 1. Y la condición para que esa serie converja, esa serie geométrica converge, es que el valor absoluto de rho tiene que ser menor que 1. Entonces, pues obviamente ya si se cumple la condición de convergencia, pues evaluamos hacia dónde converge la serie geométrica. Va a converger a 1 sobre 1 menos rho, donde rho es igual a e a la menos a por z a la menos 1. Y la restricción para que converja, pues es que el valor absoluto de rho tiene que ser menor que 1. Y aquí pues nos devolvemos, y como lo hemos estado haciendo, entonces este valor de rho se reemplaza en la función de transferencia y se reemplaza en la región de convergencia. Por lo tanto, x de z es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos a por z a la menos 1. Y aquí reemplazamos pues e a la menos a por z a la menos 1 menor que 1, que es la región de convergencia. Si aquí, entonces la función de transferencia multiplicamos por z y dividimos por z, pues tenemos que x de z es igual a z sobre z menos, podemos decir que es 1 sobre e a la menos a, ¿no? Bueno, lo mismo. Y, perdón, 1 sobre e a la a, 1 sobre e a la a. Y digamos que este término z a la menos 1 pues pasa al otro lado de la igualdad, y si cambiamos, obviamente si aquí este quedaría con unos z mayores, pues mayores que ¿quién? Que e a la menos a. Obviamente e a la menos a, pues a es un valor positivo, es el exponencial elevado a un valor negativo, ¿cierto? Entonces va a ser una norma, un radio menor que 1, ¿no? Entonces quiere decir que esa región de convergencia es parte de unas circunferencias que están dentro de la región del círculo unitario. Entonces, ¿cuál es la ubicación de los polos? Pues de los polos y los ceros. Tiene un cero en z igual a 0, lo ubicamos acá. Tiene un polo en z igual a e a la menos a, por aquí va a estar e a la menos a, ¿cierto? Y la región de convergencia, pues son las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que z mayor a e a la menos a. Esta es la región de convergencia. Y tiene razón de ser que es funciones o regiones de convergencia, circunferencias centradas en el origen hacia afuera. ¿Por qué? Porque esta exponencial es unilateral positivo, ¿no? Entonces aquí lo hemos hecho por el método de la serie geométrica. Ahora la idea es, bueno, utilizar esta propiedad, la propiedad de desplazamiento, ¿sí? En frecuencia o traslación compleja. Entonces, haciéndolo por el otro lado, pues la idea es llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, pues recordemos la propiedad. Pues si tenemos una función g de n que es igual a e a la menos alfa n por una función, bueno, voy a llamarla x de n, entonces la transformada z de g de n pues va a ser igual a x de z, pero cada término de z se multiplica por e a la alfa n como tal, ¿cierto? Básicamente es lo que se hace. Entonces, pues en este caso lo que tenemos que identificar es ¿qué es x de n? Pues x de n, ¿cierto? Es igual a mu de n, ¿no? Y nosotros pues ya sabemos que al aplicar la transformada z al escalón unitario discreto, ¿qué nos da? Nos da una función x de z, que ya sabemos que es z sobre z menos 1, con la región de convergencia, los zetas mayores que 1, porque ya la hicimos, ¿no? Entonces, partiendo del hecho que ya identificamos x de n y su función, su transformada z con su región de convergencia, entonces aplicamos la propiedad. Entonces, bueno, aquí está, digamos que es g de n, ¿no? Que no se repita. Entonces, ¿cuál es la transformada z de g de n? ¿Cierto? Pues por propiedad es igual a g de z, ¿no? G de z, que es igual a ¿quién?
a la transformada de x de n, ¿sí? F de z, entonces, ¿cuánto nos da? Pues z sobre z menos 1, pero donde cada término z se reemplaza por, voy a llamarlo aquí, z' por e a la alfa n, ¿no? Porque esta exponencial negativa, entonces aquí se multiplica por e a la alfa positiva n. Y obviamente la región de convergencia también se va a modificar, o sea, los z mayores que 1, este valor de z también se reemplaza, o sea, no solamente se reemplaza en la función de transferencia donde hay un z, sino en la región de convergencia. Entonces, aplicando esa propiedad, si la propiedad de desplazamiento en frecuencia, entonces tenemos que g de z es igual, donde está un z se reemplaza por z por e a la alfa n, sobre, donde hay un z se reemplaza por z por e a la alfa n, menos 1, y en la región de convergencia también el término es z por e a la alfa n mayor que 1, que es la región de convergencia. Entonces, para simplificar aquí, para que nos quede de la misma forma como nos dio en el caso anterior, ¿cierto? Aquí es rock. Entonces, aquí vamos a multiplicar por e a la menos alfa n, y vamos a ir por e a la menos alfa n. Y este alfa n pasa al otro lado como e a la menos alfa n, ¿no? Entonces, podemos decir que g de z es igual a ¿quién? Z por e a la alfa n por e a la menos alfa n, ¿qué nos da? Pues z sobre z por e a la alfa n por e a la menos alfa n, pues nos da z menos e a la menos alfa n. Y la región de convergencia, pues son todos los zetas mayores que e a la menos alfa n. Y observamos pues que es el mismo resultado, ¿sí? Es el mismo resultado. Perdón, aquí es aquí la... se quita este n no va, e a la menos alfa, y aquí es, este n no va, ¿no? Este n no va. Este n no va porque ya estamos, ya que ya el n, ya pasamos del tiempo a la frecuencia, ¿no? Entonces, por eso quiero que vean acá cómo corresponde, ¿no? Los lugares geométricos, pues obviamente está el polo en... Bueno, aquí quiero que vean algo importante, porque sí, para verificar que efectivamente es una traslación. Observemos la función x sin traslación. Entonces, tiene un polo en z igual a 1. Es un buen psiquiatra. Y tiene un 0 acá. Ahora, en esta función, el 0, ¿dónde va a estar ubicado? El 0 sigue ubicándose en el mismo sitio. ¿Sí? Pero el polo ¿en dónde se va a ubicar? En e a la menos alfa n, o sea, se ubica acá. O sea, aquí ya lo que estamos observando es que se desplazó o hubo un desplazamiento del polo. En la función del escalón, obviamente, el escalón solito, la región de convergencia es lo que tenemos acá en verde. O sea, los lugares geométricos circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Pero cuando se multiplicó por el exponencial, ¿qué va a suceder? Pues la región de convergencia también se trasladó. Por eso se llama la propiedad de traslación en frecuencia. ¿Sí? O traslación compleja. Pues en el plano complejo z, como el valor de z de la función de transferencia cambia, pues cambia la ubicación del polo, y como la región de convergencia depende de la ubicación del polo, pues la región de convergencia también cambia. ¿Sí? Entonces, por eso, de ahí viene pues, la denominación de la propiedad de desplazamiento en la frecuencia o traslación compleja, que también se conoce como la propiedad de multiplicación por una exponencial. ¿Listo? Bueno, entonces ya para terminar, vamos a hacer un par de ejercicios para terminar con la propiedad de diferenciación compleja, y para que el próximo lunes pues empecemos a trabajar con unilaterales positivas y bilaterales, y bueno, y terminar si es posible lo que tiene que ver con la transformada Z, ¿sí?
Entonces, digamos, la transformada Z directa para arrancar la transformada Z inversa. Entonces, esta es la propiedad de diferenciación, ¿sí? La propiedad de diferenciación, digamos, para una derivada. Bueno, esta propiedad, ¿cuándo se utiliza? Cuando cualquier función f de n, a la cual conocemos su transformada Z y región de convergencia, se multiplica por un término de la forma n a la k, ¿sí? Donde k, pues, es un valor entero, ¿cierto? Entonces, si k es igual a 1, pues es como si tenemos una función, una rampa unitaria discreta multiplicada por cualquier función, si k es igual a 1. Entonces, la propiedad nos dice, esta es la que vamos a demostrar, y esta se infiere el resto. Si tenemos una función que está multiplicada por n, ¿cierto? La transformada z de esa función es igual a menos z por la derivada con respecto a z de la transformada z de f de n. Obviamente la transformada z de f de n tiene una región de convergencia, pero como el operador diferencial es un operador lineal, así como la integral, la región de convergencia no se va a modificar, ¿no? No cambia. Entonces lo vamos a verificar. Obviamente, si el término k es mayor o igual que 2, ¿cierto? O sea, k puede ser 2, 3, 4, 5, entonces la propiedad de diferenciación en la frecuencia, pues digamos que se amplía, ¿no? Entonces, la transformada z de una función cualquiera, a la cual le conocemos su transformada z, su región de convergencia, si está multiplicada por un operador n elevado a la k, su transformada z es igual a menos z elevado a la k. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues nos va a dar menos z a la k si k es impar, y nos va a dar z elevado a la k si k es par, ¿no? Por la derivada k-décima con respecto a z de la transformada z de f de z original. Entonces, digamos que esa es la propiedad de diferenciación. Y como la derivada y la integral son transformaciones lineales, o sea, cumplen el principio de superposición, pues vamos a observar que la región de convergencia no se altera de ninguna manera, ¿sí? Entonces vamos a hacer, bueno, el ejercicio para ver de dónde sale el método. Obviamente cuando k es igual a 1, y después haremos un ejercicio cuando k es diferente de 1, para que vean cómo se hace. Entonces, pues vamos a plantear el primer ejercicio, que corresponde a calcular la transformada z de un escalón, de una rampa unitaria discreta. Pues obviamente nosotros podemos decir que mu de n es una función que al aplicarle la transformada z, pues transformada z es z sobre z menos 1, y que tiene una región de convergencia z mayores que 1, ¿no? Obviamente, pues para utilizar la propiedad más adelante, ¿no? Pero en este caso, pues es una rampa discreta, que es una función unilateral positiva, y es n por mu de n. Entonces, por definición, x de z, ¿a qué es igual? Pues x de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Observen que ya limité la sumatoria para que sea unilateral positiva, porque está multiplicada por el escalón unitario discreto. ¿De quién? De n por z a la menos n. Entonces, ¿qué observamos acá inicialmente en la definición? Pues que esta expresión que está dentro de la sumatoria ya fácilmente no la podemos llevar a la forma de la serie geométrica. ¿Se puede descomponer esa sumatoria? Sí, se puede realizar utilizando series de potencia, pero entonces se complica el asunto, porque eso lleva bastante tiempo, ¿sí? Entonces, hacer la descomposición en series de potencia, pues nos complica el asunto. Entonces, por eso se define la propiedad de diferenciación. Entonces, ¿de dónde sale la propiedad de diferenciación? Entonces, pues planteamos el hecho de que tenemos la función z a la menos n y le aplicamos la derivada. O sea, la derivada de z a la menos n con respecto a z, ¿a qué es igual? Entonces, pues obviamente es el argumento menos n por z elevado a la menos n menos 1, ¿sí? De tal manera que si queremos despejar n por z a la menos n, este z a la menos 1, si este z a la menos 1 pasa al otro lado de la igualdad como z, o sea, tenemos z por dz sobre z, aquí z a la menos n sobre dz, es igual a menos n por z a la menos n, ¿no? Y ahora, si este signo menos n lo pasamos al otro lado de la igualdad, bueno,
cambiando, pues n por z a la menos n, pues va a ser igual a menos z por la derivada desde z a la menos n con respecto a z. Entonces, este término n, z a la menos n, lo reemplazamos acá, ¿sí? Como la derivada. Entonces, si reemplazamos el término allá, x de z igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? ¿Qué es nz menos n? Pues va a ser menos z. Obviamente, bueno, vamos a hacerlo aquí completo. Menos z por la derivada de z a la menos n sobre dz. Entonces aquí, por superposición, obviamente el menos sale de la sumatoria. Y esta sumatoria pues afecta a los términos que dependen de n. Como z no depende de n, pues simplemente menos z, ¿cierto? Y aquí voy a hacer otro paso, ¿sí? Que como les comentaba, la sumatoria de la transformada z, esa transformación, así como la derivada, son transformaciones lineales. Y como son transformaciones lineales, cumplen principio de superposición. O sea que el orden de los operadores o de las transformaciones no afecta al resultado. Entonces, lo que voy a hacer es intercambiar el orden de los operadores. O sea, si tenemos la sumatoria y después la derivada, pues aquí voy a colocar primero la derivada con respecto a z. ¿De quién? De la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De z a la menos n. ¿No? Que obviamente está la transformada z del escalón unitario discreta, ¿no? La transformada z del escalón unitario discreto. Entonces, pues ahí ya podemos decir que x de z es igual a menos z por la derivada con respecto a z de quién? De z sobre z menos 1. Y obviamente aquí tenemos en cuenta que la región de convergencia son las circunferencias centradas en origen con radios mayores que 1. ¿Sí? O sea, es básicamente lo que estamos diciendo acá. La propiedad es como si esto fuera f de z, ¿no? De la propiedad de diferenciación. Bien. Entonces, aplicando la derivada, ¿qué tenemos? Pues x de z va a ser igual a menos z por, entonces esta es la derivada de un cociente con respecto a z. Entonces, la derivada del numerador, ¿cuánto nos da con respecto a z? Pues 1 multiplicado por el denominador, o sea, 1 por z menos 1, menos el numerador z multiplicado por la derivada del denominador con respecto a z, o sea, por 1, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y la región de convergencia, los zetas mayores que 1. Bien, entonces aquí pues, observen lo que se puede hacer. Se simplifica. Este z se va con este menos z y menos 1 con menos z pues da más z, ¿no? Entonces aquí nos da z sobre z menos 1 al cuadrado y la región de convergencia son los zetas mayores que 1. Entonces, como podemos observar, pues esta es la transformada z en una rampa unitaria discreta utilizando la propiedad de diferenciación. Y los lugares geométricos, ¿cuáles son? Pues el 0 va a estar en z igual a 0. Y observen que los polos, o sea, el polo del escalón son los mismos polos de la rampa unitaria discreta. Lo que pasa es que va a haber un polo en menos 1, un polo en 1, dos polos en 1. Y la región de convergencia, como les había comentado, dado que el operador integral y diferencial pues son operadores lineales, pues el hecho de aplicar la propiedad de diferenciación no me afecta o no afecta el resultado, la región de convergencia. O sea, la región de convergencia son las zetas mayores que 1, ¿sí? O sea, el escalón unitario discreto tenía un polo en z igual a 1, pues la rampa unitaria discreta tiene un polo, dos polos en z igual a 1, o sea, un polo en z igual a 1 de multiplicidad 2. Bien, bueno. Entonces, para finalizar, pues hagamos un ejemplo en el cual utilicemos la propiedad cuando k es diferente de 1, ¿no? Entonces, volvemos a la propiedad. Entonces, la propiedad que nos dice, si tenemos, bueno, partimos del hecho de que tenemos una función f de n, a la cual aplicarle la transformada z, tenemos una función f de z y su respectiva región de convergencia. ¿Qué nos dice la propiedad de desplazamiento, de diferencialidad cuando k es diferente de 0? Pues la transformada z de una función n a la k por f de n, ¿cierto? Pues es igual a menos z elevado a la k por la derivada k décima
con respecto a z, ¿de quién? De la transformada z de f de n, o sea, de f de z. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, para poder aplicar esta propiedad, que tenemos que identificar k. K que es igual a 2. ¿Sí? Y segundo, ¿qué es f de n? Pues f de n en este caso es igual a mu de n. Obviamente la transformada z de f de n, pues ya la conocemos, z sobre z menos 1 con región de convergencia en los z mayores que 1. Bien, entonces ya lo que vamos es aplicar la propiedad, ¿no? Obviamente esta es bueno, aquí revisando, es una parábola unitaria discreta, ¿cierto? Que es unilateral positivo, ¿no? Bueno, entonces aplicando la propiedad, pues podemos decir que la transformada z de x de n, pues es igual a la transformada z de n al cuadrado por mu de n, ¿cierto? Donde mu de n es como si fuera f de n. Y esto es igual a ¿quién? A menos z elevado a la ¿qué? A la k. Entonces, k es igual a 2, pues z al cuadrado. ¿De quién? De la derivada k décima, o sea, la segunda derivada con respecto a z. Bueno, aquí me falta un k. Con respecto a z. ¿De quién? De la transformada z de f de n. F de n, ¿qué es mu de n? Pues de z sobre z. Uy, pareció ruido. Z sobre z menos 1. Z sobre z menos 1. ¿Sí? Y la región de convergencia pues se mantiene, los z mayores que 1. Bien, entonces aplicando la primera derivada, pues ya la hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces pues voy a hacerlo acá. Entonces, aquí quiere decir que x de z es igual, obviamente, menos z al cuadrado, que nos da, pues z al cuadrado por la derivada, la segunda derivada de quién. Vamos a calcular la derivada de ese cociente. Ya sabemos que la derivada de este cociente, la primera derivada, ¿cuál es? La derivada del numerador por el denominador con respecto a z, o sea, 1 por z menos 1 menos el numerador z por la derivada del denominador con respecto a z, o sea, por 1 sobre el denominador al cuadrado, z menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces acá, pues esto ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces, pues este z con este z se van. Y esto es igual a z al cuadrado por la derivada con respecto a z. Está pareciendo ruido acá. La derivada con respecto a dz de, obviamente, aquí iría menos 1, ¿cierto? Sobre, voy a desglosar este denominador, entonces sería z al cuadrado menos 2z más 1, ¿cierto? Ahora, calculando la derivada de esa expresión, pues ya tenemos la segunda derivada, ¿no? Entonces esto es igual a z al cuadrado. Entonces es la derivada nuevamente de un cociente, ¿no? Entonces, la derivada del numerador con respecto a z, pues es un constante, pues nos da 0. Menos el numerador, que vale menos 1, por la derivada del denominador con respecto a z. Entonces, la derivada del denominador con respecto a z, ¿qué nos da? Pues 2z menos 2. Todo sobre el denominador al cuadrado. Pues obviamente el denominador yo sé que es z menos 1 al cuadrado, sino que lo expresé así para calcular la derivada fácilmente, pues yo ya sé que el denominador al cuadrado va a ser, si el denominador era z menos 1 al cuadrado, elevado al cuadrado va a ser z menos 1 a la 4. Entonces, esto es igual a z al cuadrado multiplicado por, entonces, bueno, este menos por este menos nos daría más. Entonces esto sería, bueno, de esta forma más bien. El z al cuadrado, ¿a quién estaría multiplicando? El z cuadrado estaría multiplicando a 2z menos 2 y dividido sobre z menos 1 a la 4. Aquí, bueno, aquí obviamente la región de convergencia se mantiene, ¿no? La región de convergencia se mantiene. Y
en forma definitiva, pues x de z es igual a z al cuadrado, factorizo el 2, 2z al cuadrado, factor de z menos 1, sobre z menos 1 a la 4. Luego, este 0 en z menos 1 se cancela con un polo en z menos 1. Luego, la función es 2z al cuadrado sobre z menos 1 al cubo con región de convergencia, las circunferencias centrales en el origen con radio mayores que 1. Entonces esta es la famosa pues, transformada z de una parábola unitaria discreta. ¿Tiene ceros? Sí. ¿Tiene dos ceros en z igual a 0? O sea, acá hay un 0 y acá hay otro 0. ¿Tiene polos? Sí. 3. O sea, un polo en z igual a menos 1 de multiplicidad tiene 3 polos en z igual a 1. 1, 2 y 3. Y obviamente pues la región de convergencia no varía, no cambia, porque pues el operador diferencial es un operador lineal, ¿sí? Entonces, la región de convergencia son todas las circunferencias centradas en el origen con radios mayores o iguales que 0, mayores o iguales que 1, y son circunferencias centradas en el origen hacia afuera. ¿Por qué? Porque esa parábola es unitaria discreta, es unilateral positivo. ¿Listo? Bueno. Bien, muchachos, entonces, pues eso era lo que les quería mostrar para el día de hoy. La próxima clase, o sea, el próximo lunes, pues la idea es revisar transformada z de funciones unilaterales negativas, bilaterales, trigonométricas, y yo creo que con eso terminamos la teoría de la transformada z. Ya les envié a su correo la programación para la sustentación de la guía